Las métricas de Frenkie de Jong contra el Levante le colocaron con un rotundo 10 en el partido en el que consiguió marcar gol después de un año. Pero en este vídeo yo no quiero hablar de eso, sino de las críticas que recibe Frenkie de Jong supuestamente. Bueno, supuestamente no, porque parte de razón tiene en lo que dicen de que si hace pases atrás, de que no hace pases hacia adelante, de que es una mentira de jugador, precisamente porque es que ese es el tema. Ese es el tema. Porque claro, una cosa es que sea cierto que no hace excesivos pases hacia adelante, que no es un super goleador o super habilitador, y otra cosa es que, pues eso, que sea una mentira de jugador y todo esto que dicen algunos, que para mí lo que pasa es que no terminan de comprender la función o el rol que desempeña Frenkie de Jong en el Barça. Es que hay que destacar que Frenkie de Jong es un organizador del juego, es un administrador, un gestor, iba a decir un gestionador, un gestor de la posesión, como ya hemos comentado en otras muchas ocasiones. ¿Y qué es esto de ser un gestor de la posesión? Pues ser sobre todo un futbolista muy importante para aquellos partidos, también cuando el rival viene en bloque bajo o zona media, pero sobre todo cuando vienen a hacer una presión alta en bloque alto sobre nuestra línea defensiva. Es un jugador absolutamente imprescindible, como Pedri. Tener a los dos jugadores es un lujo, un privilegio, y diría imprescindible para el Barça para poder no solo dar salida de juego, sino para poder ordenarse en el campo a través del balón. De Jong y Pedri son en este sentido los futbolistas, junto a Lamine Yamal, más fiables a la hora de esconder el balón y al mismo tiempo fiables a la hora de gestionar la posesión para que el equipo pueda avanzar hacia adelante sin desordenarse. Sin desordenarse. Pues claro, al final aquí estamos muy acostumbrados, y es normal, yo el primero, a mirar mucho las estadísticas. Y las estadísticas hablan. Estas métricas hablan, nos dicen cosas muy interesantes. Los goles, las asistencias, los pases clave, las ocasiones claras creadas. Cada vez hay más y más métricas. Cuántos kilómetros hace un jugador en el partido. Bueno, todas las que puedas encontrar, cuántos duelos gana, cuántos. Lo que pasa es que siempre están sujetas a interpretación. Siempre. Y claro, si yo cojo y digo, no, es que Frenkie lleva un gol y 4 asistencias. Y de hecho la mayoría de asistencias las ha conseguido últimamente y el gol lo consiguió el otro día. Este tío no hace nada en el campo, no pinta nada, porque como no marca y no asiste, solo está ahí atrás dando. A mí me encantaría ilustrar este vídeo con este tema, con vídeo, con imágenes del jugador, porque esto en realidad ya lo comenté en Twitter hace unos meses, donde había una pequeña campaña de algunos supuestos culés. Y no digo lo de supuestos por atacarles, digo lo de supuestos porque hay que entender que esta guerra sucia que hacen desde el Real Trampas incluye, por supuesto, la creación de cuentas bot que están por todos lados, por todas partes, completamente falsas, con imágenes de foto de perfil que se ponen ahí, ¿no? Del Barça, con la camiseta del Barça y el nombre cruifismo o guardiolismo, no sé qué, o sentiment, ¿no? Bueno, incluso alguna palabra en catalán y tal para dar el pego, que son probablemente cuentas generadas por IA y gestionadas por IA y que no son reales, o sea, que no tienen ningún sentido, no. Entonces, es importante destacarlas. Sin embargo, hay algunos que dicen, no, pues yo soy culé y te lo digo, yo sí que existo, no soy un bot y te digo qué tal, ya, ¿vale? Si yo no digo que no existan los que dicen que De Jong esto, o que el Barça tal, o que Laporta no sé qué, o que este lo otro, o que Flick, o que. Sí, existir existen, pero no son tantos como hacen
creer en Twitter. Ese es el tema. No son tantos. Pues claro, que haya unos pocos que repiten los mantras de la caverna, pues tampoco dices, bueno, son gente despistada que está repitiendo estas cosas. Pero que haya tantos, eso ya me parece raro. Eso me parece más, pues unos bots ahí haciendo la labor. Pero bueno, en Twitter había, hace dos meses por ahí, no recuerdo exactamente. Sí, contra el Chelsea. Contra el Chelsea. Contra el Chelsea, algunos pasaron vídeos en Twitter donde veías a De Jong que llegaba al centro del campo, parecía que iba a avanzar y de repente, ¡pum!, se paraba, se daba la vuelta y volvía al centro del campo y paraba el juego. Entonces esto lo utilizaban muchos para decir, mira, esto es una vergüenza, el tío este no solo no da un pase hacia adelante, sino que ralentiza el ritmo. Y claro, tú ves eso y dices, oh, esta gente no está entendiendo nada. Es que no está entendiendo lo que hace De Jong. ¿Por qué hace esto? Porque algo que es una virtud del jugador lo convierte en algo criticable. Ya digo, me encantaría poder tener aquí, pero los riesgos de que salte el copyright es grande y no puedo hacerlo. Pero imagino que sabéis bien a qué tipo de jugadas me refiero, ¿no? Esos momentos donde De Jong está por la zona del doble pivote y de repente pues se frena, parece que va a ir hacia adelante y se frena, se gira y vuelve atrás. Y a lo mejor se la da a la línea defensiva o se la da a Pedri al lado o al que tenga al lado. Sí, De Jong hace mucho eso y debe hacerlo. Y debe hacerlo. Porque esos movimientos lo que buscan es precisamente gestionar, como digo, el juego, la posesión del Barça. Gestionar más bien el juego. Dirigir al equipo con el ritmo adecuado y llevarlo a la mitad de campo rival, obligando al rival a meterse totalmente en su mitad de campo. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos atacar, llevar la iniciativa y atacar, y que cuando perdamos el balón ellos estén tan atrás que nosotros recuperemos la pelota inmediatamente. Al final es un dominio a través de la posición del equipo, del posicionamiento del equipo. Yo esto lo he comentado en otras épocas, que a Xavi yo al principio tampoco lo entendía. Vuelvo al tema de que al final no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de experiencia. Yo al principio también criticaba mucho a Xavi, al Xavi jugador. Me acuerdo en los peores momentos de la época de Gaspart, cuando él sube con Van Gaal, no juega inmediatamente de titular, sí que Van Gaal ya le mete bastantes minutos, también porque Guardiola había tenido unos problemas y tal, pero ya le va dando minutos Van Gaal, pero sobre todo se asienta en el equipo titular o empieza a tener muchos minutos a partir de la salida de Van Gaal, claro, evidentemente la salida de Guardiola y la llegada de Serra Ferrer. Bueno, realmente Guardiola sale precisamente después de esa temporada con Serra Ferrer. En la temporada 2000-2001, sale en 2001, a partir de ahí Xavi se asienta totalmente con Resach primero, después vuelve Van Gaal también, entonces empieza a jugar de titularísimo y veías que el Barça como grupo, como bloque, daba pena, era vergonzoso, un equipo que se rompía por todas partes, que defendía fatal. Y veías a Xavi que sí, que era mucha calidad con balón, mucha calidad, que el tío pues para quitársela era muy difícil, pero claro, ves que es un jugador que no marca, ves un jugador que prácticamente no asiste y al final ves un jugador que muchas veces el Barça recuperaba en su propia mitad de campo, él parecía que iba a salir, parecía que iba a dirigir la contra y de repente, ¡pum!, se frenaba y hacía la típica vueltita, ¿no? La típica vueltita que hacía él, el típico giro. Pues bueno, eso a mí al principio me ponía de los nervios. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Porque no entendía lo que estaba haciendo. Estoy mirando aquí, revisando los datos de Xavi. Las primeras temporadas con Van Gaal, 26 partidos, 2 goles, 2 asistencias. Eso fue la 98-99. La última de Van Gaal, 38 partidos, 2 goles, 0 asistencias.
La de Serra Ferrer, 2001, 36 partidos, 2 goles, 6 asistencias. Y sí que, bueno, sumó bastantes asistencias en la 2001-2002 con Resach. 4 goles, 10 asistencias en Liga. Para un total jugó 52 partidos, 4 goles, 13 asistencias. Oye, estadísticamente son números muy buenos, ¿no? Muy, muy buenos, teniendo en cuenta la edad que tenía Xavi ahí y lo lejos que jugaba del área, la función que realizaba, lo mal que jugaba el equipo. La verdad que hizo unos números, ahora que lo estoy viendo aquí, de asistencias increíbles. Hasta me cuesta pensar si estos números están bien. Claro, hay que decir que por entonces no teníamos, como hoy, empezaba a tener internet en aquella época y no teníamos, como hoy, aplicaciones deportivas que te ponen todo lujo de detalles. Y la sensación que daba a ti, pues era eso, de un jugador que da pocos pases definitivos, de un jugador que marca poco y de un jugador que frena las contras, que en defensa es pésimo, blandísimo, lento, con poco físico. Entonces la sensación es, sí, mucha calidad, pero vaya cuento de jugador. Evidentemente eso no es entender a Xavi, porque a Xavi no lo puedes analizar por sus goles, por sus asistencias, por su físico, por su velocidad física. No, a Xavi te das luego cuenta de que tienes que analizarlo por la toma de decisiones. Por la toma de decisiones. Por dos cosas, perdón. Por cómo aguanta el balón, por cómo esconde el balón, por lo difícil que es quitarle el balón y por la toma de decisiones con el balón. Y precisamente donde yo veía a un tío que paraba las contras, realmente lo que estaba haciendo era frenar el juego porque veía que el equipo se rompía si no lo hacíamos. Porque si yo tengo a Xavi y lanzar la contra al final es lo fácil. Dices, bueno, tenemos aquí, es un 2-3, es un 3-4, lo que sea, hay tiempo, hay espacio y yo puedo colocar un pase profundo, pero es posible que no llegue a nada. Es posible que no llegue a nada, que el rival recupere el balón y que al recuperar el balón nosotros estamos tratando de salir hacia adelante. Entonces ellos recuperan y salen con nosotros rompiéndonos y es un ida y vuelta permanente, un ida y vuelta que nos impide ser un bloque en el campo. Entonces, Xavi lo que hacía era eso, de la misma manera que De Jong lo hace. De Jong, cuando frena el juego, lo frena precisamente para tratar de evitar que el ritmo del partido se convierta en un ida y vuelta. Dar pases hacia adelante no es difícil. No es difícil. Dar pases... al final, claro, dices, pero aún así son pocas asistencias. Es cierto. Es cierto. Pero también, si te fijas, Pedri tampoco lleva muchas. ¿Quién lo diría? ¿No? Y tampoco lleva muchos goles. Y tampoco lleva... Si miras los números de Pedri, son muy parecidos a los de De Jong. De Jong lleva un gol, Pedri 2. De Jong lleva 4 asistencias, Pedri 5. En Liga estoy mirando. Y en grandes ocasiones creadas, poquísimas de los dos. Y pases clave no llegan ni a 2. Bueno, Pedri sí, llega a 2. De Jong casi, De Jong roza. Entonces están casi con estadísticas calcadas. Casi calcadas. Y Pedri, pues yo creo que consideramos que es el mejor centrocampista del mundo. Yo al menos lo considero. Que lo es. Para nuestra manera de jugar, desde luego. Desde luego. Para mí no hay ninguno mejor que Pedri. Que entender que ahora mismo con este 4-2-3-1 juegan muy atrás. Los dos juegan en lo que Xavi siempre le gustaba llamar la base. En esa zona del pivote. Ahora es doble pivote. Esa zona antes de llegar al centro del campo, y son una especie de carteros que reparten el juego, que gestionan el juego, que ordenan el juego. Su función es ordenarlo. Su función es no perder el balón, darle seguridad y fiabilidad al juego del Barça a través de retener el balón en situaciones difíciles, de ser capaz de sacarlo ante la presión alta del rival y luego de llevar al rival hacia atrás, de empujar al rival hacia atrás y de empujar hacia adelante al Barça, haciendo un asentamiento del bloque del Barça en la mitad de campo rival. Después estar bien colocados tras pérdida para iniciar el pressing, para mantener una postura de bloque fuerte.
A De Jong, para mí, por lo único que se le puede criticar es por ciertas desconexiones que tiene a veces que son problemáticas y ciertas dudas defensivas que tiene, donde se queda más veces de la cuenta bloqueado, sin ir hacia adelante en la presión, porque tiene dudas de si ir hacia adelante o mantener la posición, ya que es una duda normal, porque muchas veces si vas hacia adelante cuando no corresponde, el rival te salta la presión y tú dejas desocupada una zona descompensando al equipo. Es una zona crítica al final desde un punto de vista defensivo el doble pivote. El otro día, por ejemplo, Marc Bernal estuvo brillante en esta función. Cierto es que también tuvimos un nivel de posesión altísimo y el Levante no exigió demasiado como para que podamos comprobar si es capaz de hacerlo en situaciones diferentes ante rivales como el Qatar Saint-Germain u otros que tengan un nivel de posesión mucho mayor y que nos lleven a un partido más de ida y vuelta, donde sí que te va a exigir mucho más y sí que podemos ver con mucha más claridad pues cuánto de bien manejas el juego de posición defensivo. Pero volviendo a Frenkie, para mí ya no es ni siquiera tanto una cuestión de esto, ¿no? Que acabo de comentar, de ir hacia adelante o mantener la posición, también, pero yo muchas veces creo que son desconexiones mentales, despistes. Me acuerdo del partido contra el Chelsea, lo que sí había que criticar contra el Chelsea era el pase que fallé. Digo, lo que sí había que... Entiendo que puede sonar a, no, es que este tío nos va a decir ahora lo que sí se puede criticar y lo que no. No. Yo no, esa no es mi intención diciendo esto. Solo digo que desde un punto de vista de errores groseros, de errores claros, pues lo que sí se podía criticar contra el Chelsea es el pase que falla y que deriva en el 2-0. Creo que falla un pase, creo recordar que lo habíamos hablado aquí, ¿no? En la ocasión que fallaba Ferran, la expulsión evitable, el pase que fallamos ahí que deriva en el 2-0, cuando es impropio precisamente de Frenkie de Jong fallar ese tipo de pases. Seguramente estaré poniendo por aquí, si no es que me olvidé, pero lo puse el otro día en Twitter, después del partido contra el Levante, anteayer, perdón, después del partido. La estadística de pases prácticamente no falló ninguno, ni pases en largo, ni pases en corto, ni pases en mitad de campo rival, ni en la propia. Sacó un 10 de puntuación en aplicación deportiva, ¿no? En función a sus métricas. Es muy raro que Frenkie falle estos pases. Y para mí lo que pasa es que a veces tiene días, pues eso, ya digo, no es una máquina tampoco y tiene días donde comete algunos despistes más de la cuenta, ¿no? Más de lo deseable, no está lo atento que debería, no se implica lo que debería. Ese día me calentó mucho una jugada que llegué a comentar aquí del retroceso, que se veía tanto a él como a Christensen, que acaba de entrar, pues en la jugada creo que es del 3-0, sin regresar. Y veíamos la jugada y podemos decir, no, bueno, pero aunque se hubieran machacado a correr, no hubieran llegado y el gol lo hubiéramos encajado igual. Si no se trata de eso, se trata de la voluntad. Yo ya sé que no llegaban. Yo ya sé que no llegaban a la zona. Pero ¿qué hubiera pasado si el atacante del Chelsea, en vez de rematar también, hubiera rematado mal? La despeja Joan García y hay que ir a por el balón en segunda jugada. Pues pasaría que necesitábamos de vuelta a Christensen y a De Jong. Y las probabilidades de que puedan ganar esos duelos con esa parsimonia con la que volvieron, pues no. Para mí a veces a De Jong le falta esto, le falta algo de chispa, le falta algo de compromiso, no, yo le veo comprometido, le falta implicarse un poco más. La palabra es implicarse un poco más en el juego sin balón. Yo entiendo que es el que menos gusta al jugador, por eso a Pedri se le destaca poco este trabajo que hace sin balón, que quizás no llega al nivel del que hace Gavi, cuando Gavi está en su prime, cuando Gavi puede jugar bien, que para mí es el centrocampista que puede pelearle a Pedri ese nivel en el centro del campo. Y ya sabéis que Gavi es mi jugador favorito del Barça, junto a Rafinha y Fermín. Entonces, para mí a De Jong le faltan esas cositas, pero criticarle porque da pases fáciles y todo esto,
creo que es una demostración de que no están comprendiendo. De la misma manera que yo no comprendía a Xavi en su momento, pues probablemente los más jóvenes no comprendan bien la función de De Jong en el campo. No frena en el campo porque no sepa ir hacia adelante. No deja de dar pases hacia adelante, pases verticales porque no sepa darlos. Lo hace para asegurar la posesión, lo hace para asegurar el dominio posicional del Barça sobre el rival. Empujar al rival hacia atrás y llevar nuestras líneas, el delantero, los extremos, el mediapunta, el doble pivote, los laterales, colocar todo el equipo, colocar todas las fichas como si fuera una partida de ajedrez. Colocar todas tus fichas en la mitad del escenario rival. Y para eso tienes que tener unos pivotes en este esquema de John Pedri, de John Casado, de John Bernal. Tienes que tener unos pivotes que entiendan el juego. Y la clave es entender el juego. Y no hay una estadística que te diga momentos donde De Jong entendió el juego. No la hay. Si lo hubiera, seguramente De Jong sacaría un 100 y otros centrocampistas sacarían un 40, un 30. Bueno, en vez de un 100, un 10, como Pedri, sacarían un 10, porque lo que les hace especiales es precisamente eso. En fin, hasta aquí mi vídeo de opinión sobre Frenkie de Jong, que para mí pues, está haciendo otra gran temporada, otro jugador que, bueno, le han pillado manía y es como que no lo destacan nunca, ¿no? O casi nunca, a pesar de que suele impartir pues lecciones magistrales de fútbol, siendo ese cartero con balón. Yo sí que es cierto que también pienso que algunas veces podría incorporarse más al ataque, como hizo el otro día contra el Levante, sobre todo en partidos ante rivales de bloque bajo. Debería ayudar un poco apareciendo por sorpresa desde atrás, para aprovechar precisamente ese tipo de centros y segundas jugadas, como por ejemplo hacía Goretzka con Flick en el Bayern. Tanto él como Pedri, para mí, deberían ser capaces de ir un poquito más hacia adelante en determinados partidos, entendiendo en qué partidos sí pueden hacer esa... ¿En qué partidos o en qué momentos? Porque hay partidos, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid. Contra el Atlético de Madrid tienes un partido donde la primera parte no está para eso porque es un escenario donde el Atlético de Madrid presiona alto y en zona media muy bien, muy bien, y ahí lo que necesitábamos era un De Jong que protegiera el balón, que nos ayudara a gestionarlo, a aguantar el balón. Y no pudo ser, porque no solo por culpa de Jong, que también estuvo algo gris, sino también por el resto del equipo. Pero ya en la segunda parte cambia el escenario, el Atlético de Madrid, en vez de estar en zona alta y zona media, va hacia un bloque bajo, claro, y ahí sí que es donde De Jong puede hacer esa sorpresa, ¿no? Puede hacer esa sorpresa de interpretar, oye, ahora estamos con el balón en la banda y ahora es mi momento de llegar aquí por sorpresa. Vuelvo al tema del oficio que comentaba en ese vídeo, ¿no? De entender esos momentos, saber leer esos momentos, que para eso está precisamente, lo acabo de comentar, De Jong, ¿no? De Jong y Pedri, para saber leer esos momentos y decir, ahora el rival está hundidísimo atrás y este es el momento en el que yo puedo hacer una diferencia apareciendo por sorpresa, porque la defensa rival está pendiente pues, de Lewandowski, del otro, tal, pero no está pendiente de mí y es este el momento donde yo puedo hacer esa superioridad. Para mí les falta esto, tanto a De Jong como a Pedri. Quizás un poco más a De Jong que a Pedri. Al mismo tiempo de que alguna vez podría también ir hacia adelante y amenazar con remate desde media distancia, también para sorprender. Ser un jugador que en ataque sorprenda un poco más. Para mí estos son los dos puntos que podría mejorar. Aportarnos en ataque con efecto sorpresa y remate de media distancia en alguna que otra ocasión. No digo muchas, digo algunas ocasiones más de lo que lo hace, porque lo suele hacer poco. Y luego en defensa estar más implicado, entender que necesitamos que gane más duelos, que necesitamos que... Y esto no significa hacer faltas bruscas, como llegó a hacer contra el Qatar Saint-Germain jugándose la roja. Porque si le hubieran sacado la roja contra el Qatar Saint-Germain, pues no hubiera sido tampoco una locura. Creo que había sido una contra el Qatar Saint-Germain, que él hace para la contra con una entrada bastante brusca por detrás. No con esa intención, desde luego, pero sí que acaba siendo una entrada bastante torpe y menos mal que no vio la roja.
Entonces no se trata de hacer entradas bruscas, no se trata de ser violento, se trata de estar concentrado y de correr y tapar y achicar espacios, como hace Pedri. Y si no llegamos al nivel de Pedri defensivamente, pues a tratar de acercarnos lo máximo posible. Pero vamos, De Jong, si no es un 10, es un 8 o un 9 en su puntuación permanente. Es un jugador imprescindible, es un jugador difícilmente mejorable. Y lejos de reconocerse esto, pues ya digo, están continuamente machacándolo, machaca con que... Y todo por, repito, no entender para el rol realmente de Frenkie de Jong en el campo. En fin, así es como yo lo veo. Os animo a que la caja de comentarios os haga vuestras impresiones y lo dejo aquí. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.